Reciban un cordial saludo participantes del curso de Citopatología Oncológica del líquido pleural. A continuación, en el módulo 4 estaremos conversando sobre las técnicas especiales en citomorfología. Quien les habla, el licenciado David Ruiz, citólogo agremiado del Colegio Nacional de Profesionales de Citotecnología de Venezuela. Como ustedes saben, el cáncer es una enfermedad bastante compleja con múltiples variantes. El diagnóstico temprano y preciso es fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes. En esta presentación estaremos explorando cómo las técnicas especiales y los marcadores tumorales se han convertido en herramientas indispensables en la práctica clínica para el diagnóstico del cáncer en la citomorfología del líquido pleural. Debemos saber que la citología del líquido pleural incluye diversas técnicas especiales diseñadas para maximizar la precisión diagnóstica y caracterizar de mejor manera las patologías subyacentes. Estas técnicas son especiales o son especialmente útiles para distinguir entre condiciones benignas y malignas, identificar infecciones y clasificar las células anormales. A continuación tenemos acá los protocolos de tinción más utilizados o los protocolos de tinción de rutina para lo que es la citomorfología del líquido pleural. Nos encontramos en primer lugar con la tinción de Papa Nicolau, que como bien sabemos es una tinción, un método de tinción policrómico que se utiliza ampliamente en la citología y es especialmente útil para la identificación de células neoplásicas y para evaluar la morfología celular. Este método de tinción inicia con un procedimiento de preparación del frotis, centrifugando el líquido pleural para obtener un sedimento celular. Aquí se aplican de 1500 a 2000 revoluciones durante 10 minutos para obtener entonces un botón celular. Ese botón celular, ese sedimento que va a ser de interés para lo que es el extendido o el frotis, posteriormente se va a realizar sobre un portaobjeto limpio y finalmente se realiza la fijación con alcohol etílico al 95% o en su defecto con fijador en spray. Una vez obtenidos los frotis o los extendidos citológicos, vamos entonces con el método de tinción de rutina. Decíamos que el protocolo de tinción de Papa Nicolau es policrómico, por ende necesita de varios colorantes. En este caso tenemos un colorante nuclear y varios colorantes citoplasmáticos, por aquello de que la tinción de Papa Nicolau permite evaluar la morfología y las estructuras de la célula. Entonces vamos a necesitar diversos colorantes para teñir estas estructuras. Específicamente tenemos la hematoxilina como colorante nuclear y como colorantes citoplasmáticos tenemos el Orange y la EA50 o eosina amarillenta. Finalizamos este método de tinción con el montaje. Primeramente se van a deshidratar los extendidos en alcohol en grados crecientes, 70, 75 y 90%, para posteriormente aclarar con silol y por último el montaje con el bálsamo de Canadá. En segundo lugar, nos encontramos con el método de tinción de Pacmar. Esto es un método de tinción modificado donde el doctor Alfirio Martínez, a partir de la tinción de Papa Nicolau, realizó algunas variaciones en cuanto al procedimiento, específicamente en los pasos donde se utilizaba más de un colorante citoplasmático. En la tinción de Papa Nicolau, el doctor Alfirio Martínez lo que hizo fue crear un único colorante citoplasmático. No crear, sino mezclar los colorantes citoplasmáticos, en este caso el Orange y el EA50, para aplicar una sola cubeta o un solo procedimiento de coloración citoplasmática, a diferencia de la tinción de Papa Nicolau, donde se aplicaba más de un colorante citoplasmático. En la tinción de Pacmar se va a aplicar un único colorante citoplasmático que va a ser suficiente para teñir todas las células, en este caso específicamente el citoplasma.
La preparación del frotis es igual que en la tinción de Papa Nicolau. Y en cuanto al protocolo de tinción específico, también simplemente se van a cortar los pasos, entre otras cosas porque en la tinción de Pacmar no se utiliza hematoxilina de Harris, sino hematoxilina de Meyer. Y bueno, ya no vamos a tener dos tinciones citoplasmáticas, sino una única tinción citoplasmática. Por ende, los pasos se van a cortar significativamente. Esto va a definir entonces que el tiempo también sea menor al de la tinción de Papa Nicolau. Luego tenemos la tinción de hematoxilina eosina, que es una tinción de rutina en histología y se utiliza ocasionalmente en citología para evaluar la morfología nuclear y citoplasmática de la célula. El procedimiento técnico, de igual manera, amerita de una preparación del frotis que va a ser idéntica a la de la preparación del frotis de la técnica de Papa Nicolau. Y en cuanto al procedimiento técnico de la tinción, vamos a tener un colorante nuclear, en este caso la hematoxilina, y un colorante citoplasmático como lo es la eosina, finalizando con el medio de montaje. Por último tenemos la tinción de Ginza, la cual es una técnica policrómica que se utiliza para teñir núcleos, citoplasma y estructuras celulares como los gránulos. Esta técnica es bastante útil para la identificación de parásitos, bacterias y células hematopoyéticas. En cuanto al procedimiento técnico, la preparación de igual manera es similar a la preparación de la técnica de Papa Nicolau. Y en cuanto a la tinción, vamos a tener una fijación con metanol. Posteriormente vamos a teñir con solución de Ginza durante un tiempo determinado. Y por último vamos a lavar con agua destilada para finalizar con el medio de montaje. Entonces tenemos estos 4 procedimientos, estas 4 técnicas de tinción que vamos a denominar técnicas de rutina. ¿Okay? Vamos a denominar a estos protocolos de coloración como técnicas de rutina, teniendo como base fundamental la tinción de Papa Nicolau. Es la más utilizada y la más aplicada en líquido pleural. Una vez hemos visto lo que son los protocolos de tinción de rutina, debemos saber que existen otras técnicas especiales en citomorfología del líquido pleural que permiten obtener una información adicional, una información mucho más precisa que ayuda en el diagnóstico. Estas técnicas van a ser un complemento en el estudio citológico convencional y son de gran utilidad en casos complejos o cuando se sospeche de determinadas patologías. Debemos tener en cuenta qué es la inmunocitoquímica. La inmunocitoquímica van a ser técnicas que nos permiten identificar antígenos específicos en las células mediante el uso de anticuerpos marcados. Estas técnicas son fundamentales para el diagnóstico de tumores, la diferenciación entre células mesoteliales y neoplásicas y la identificación de marcadores de proliferación celular. Ahora bien, para resumir un poco mejor y tener un conocimiento más amplio, debemos saber qué son los marcadores tumorales, porque juegan un papel fundamental en lo que es la inmunocitoquímica, juegan un rol determinante en el diagnóstico oncológico. ¿Okay? Tenemos que los marcadores tumorales son sustancias que producen las células cancerosas o las células normales del cuerpo en respuesta al cáncer. Estas pueden ser proteínas, enzimas o sustancias producidas por el tumor, incluso por el mismo cuerpo también como respuesta ante esas células tumorales. ¿Qué ocurre? Que al medir estos niveles de estos marcadores en la sangre, en la orina o en otros tejidos, el personal médico puede obtener información valiosa sobre la presencia, el tamaño y la actividad que pueda llegar a tener un tumor. Debemos imaginarnos a los marcadores tumorales como si fueran huellas digitales que dejan las células cancerosas. Al encontrar estas huellas digitales, los médicos pueden detectar la presencia de un tumor, incluso antes de que se pueda ver en una imagen. Es decir, los marcadores tumorales de alguna manera son un paso fundamental para el diagnóstico
oncológico. Va a ser ese primer paso cuando ya la citología convencional nos indica de que puede haber algo, de que puede estar ocurriendo un crecimiento atípico o hay una función anormal de una célula. Entonces los marcadores tumorales es ese paso principal en cuanto a técnicas complementarias a la citología convencional. ¿Okay? Entonces, debemos saber que desempeñan ese rol, ese papel crucial en el diagnóstico del cáncer, y vamos a ver que su importancia radica en, por ejemplo, la detección temprana, porque puede ayudar a identificar la presencia del cáncer en una etapa temprana, cuando el tumor es más pequeño y más fácil de tratar. También establece o sirve como establecimiento del diagnóstico, ya que los niveles elevados de ciertos marcadores tumorales pueden confirmar el diagnóstico de cáncer y ayudar a determinar el tipo de cáncer presente. Aquí radica entonces una gran importancia, porque a diferencia de la citología convencional o de las técnicas de rutina que quizás no nos aporten una información tan detallada y tan precisa, los marcadores tumorales sí lo hacen y nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Nos pueden establecer diferencias importantes para determinar que se trate de un cáncer de un tipo o de otro. ¿Okay? También tenemos que ayudan en la estadificación, ya que determinan el estadio del cáncer, es decir, qué tan avanzado está y si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Y por último tenemos que también aportan en cuanto al seguimiento del tratamiento, ya que los marcadores tumorales se pueden monitorear durante y después del tratamiento para evaluar la eficacia del mismo, para evaluar si el tratamiento está surgiendo efecto, está haciendo un efecto y está ayudando a reducir el tumor o no. Entonces, resumiendo, los marcadores tumorales básicamente van a ser etiquetas moleculares que ayudan al citólogo a identificar el tipo de célula, el origen de un tumor y por lo tanto a clasificar el cáncer. Acá tenemos algunos tumorales que se aplican comúnmente en lo que son las técnicas complementarias. En el caso de la marcación tumoral, vamos a encontrarnos en primer lugar la calretina, la cual es una proteína que se encuentra principalmente en células mesoteliales que recubren a las cavidades del cuerpo, como abdomen, el tórax y por supuesto la pleura. ¿Okay? Esta proteína va a ser útil para la diferenciación entre tumores de origen mesotelial, como lo es el mesotelioma, y otros tipos de cáncer. Es decir, nos puede ayudar en la diferenciación de si hay un tumor primario en líquido pleural o si hay un tumor de origen metastásico. Como lo podemos ver en la imagen, se trata de una muestra que fue teñida con un anticuerpo monoclonal dirigido contra la calretina, esa proteína que se mencionó anteriormente. Esa tinción marrón intensa que podemos observar allí en el corte, vemos que las células muestran una expresión de la proteína con un color pardo marrón bastante intenso. Esto con una técnica de rutina no podría ser posible. Es decir, aplicando por ejemplo una tinción de Papa Nicolau, sabemos que comúnmente vamos a ver las células con un citoplasma cianófilo o eosinófilo, pero es lo que ocurre rutinariamente. Esa tinción no nos está marcando nada en específico, porque ese es el común denominador de la tinción. Teñir el citoplasma cianófilo o eosinófilo dependiendo de las proteínas presentes en la célula. Pero eso va a ocurrir en condiciones normales. Ahora bien, cuando aplicamos un marcador tumoral, entonces podemos ver este tipo de colores, este tipo de tinción. Una expresión bastante fuerte de un color pardo o marrón que ya sabemos que no es común, que ya sabemos que no es normal y que además, al saber que estamos aplicando inmunocitoquímica, entonces tenemos dos resultados posibles. O una expresión bastante fuerte, como lo es en este caso, o unas células que no van a mostrar un color determinado.
En segundo lugar tenemos las citoqueratinas. Van a ser una familia de proteínas que forman los filamentos intermedios del citoesqueleto de las células epiteliales. Es decir, que estas citoqueratinas van a servir para confirmar el origen epitelial de un tumor y pueden ayudar a distinguir entre diferentes subtipos de cáncer epitelial. Y aquí estamos hablando directamente de células epiteliales. En el caso de que haya alguna metástasis, este tipo de citoqueratinas nos va a ayudar a diferenciar el tipo de metástasis, el origen de la metástasis. Luego tenemos lo que es el EpCAM. El EpCAM va a ser una proteína transmembrana que se expresa en la mayoría de las células epiteliales y se utiliza como marcador de células epiteliales y puede ayudar a identificar tumores de origen epitelial como el adenocarcinoma, por ejemplo. Este es otro caso en el que vamos a ver esa importancia de los marcadores tumorales, esa ventaja en donde nos ayuda en la diferenciación oncológica. Porque a veces puede ocurrir que tenemos diagnósticos muy parecidos, entonces necesitamos una prueba complementaria que nos establezca una diferenciación. Vamos a poner el caso, un ejemplo en el que tengamos características de mesotelioma y de adenocarcinoma, ¿okay? O tengamos esa disyuntiva, no sabemos si es un adenocarcinoma metastásico o si se trata de un tumor primario de un mesotelioma en el caso de la pleura. ¿Qué ocurre? Que al aplicar este marcador tumoral, el resultado nos puede dar características significativas para marcar la diferenciación, cosa que no va a ocurrir con una tinción convencional, porque con la tinción convencional lo que vamos es establecer el criterio de malignidad. Hay casos donde la tinción convencional perfectamente sirve para dar el diagnóstico preciso y certero, por supuesto que sí, pero el marcador tumoral, como bien se menciona, es una prueba complementaria y que tiene muchísimas ventajas, que ayuda a dar un diagnóstico más preciso. Entonces, cuando nos encontremos en el caso de diagnósticos diferenciales, pues un marcador tumoral como el EpCAM nos puede ayudar a diferenciar un adenocarcinoma de lo que podría ser un mesotelioma. Luego tenemos el marcador tumoral CD34, otra proteína transmembrana que se expresa en células endoteliales, por ende va a ayudar a identificar vasos sanguíneos, ¿ok? Y también va a evaluar la proliferación de células hematopoyéticas en los tumores. Por último tenemos el marcador TFE3, el cual es un factor de transcripción que se encuentra alterado en algunos tipos de cáncer, como lo es el carcinoma renal de tipo papilar y algunos sarcomas. ¿Okay? Este marcador se utiliza para identificar los tipos específicos de tumores. Entonces podemos ver cómo hay algunas proteínas, ¿okay? Algunas proteínas transmembrana, es decir, que están propiamente en el tumor, y otras que las proporciona el mismo sistema inmunológico. Profundizando un poco más en la técnica de aplicación de la calretina como marcador de células mesoteliales, ¿por qué tomamos en cuenta la calretina? Porque es uno de los marcadores que más se aplican, ¿okay? En citología del líquido pleural. Tenemos que la calretina entonces es una proteína fijadora de calcio que se expresa de manera característica en las células mesoteliales, tanto normales como neoplásicas. Su utilidad principal radica en el diagnóstico diferencial entre lo que es un mesotelioma y un adenocarcinoma, especialmente cuando se sospecha de metástasis a nivel pleural. Volvemos a colocar el ejemplo de un diagnóstico diferencial, adenocarcinoma versus mesotelioma. Hay muchas características similares entre ellos. Entonces, la aplicación de una técnica especial, en este caso, aplicación de la calretina, nos va a ayudar a diferenciarlo. Nos va a dar ese diagnóstico preciso y diferencial. ¿Qué ocurre? No olvidemos que la citología convencional, la técnica de rutina, nos va a mostrar que hay atipias. Va a ser el primer paso. ¿Okay? Una vez reconociendo que hay atipias, entonces podemos aplicar una prueba complementaria que nos va a dar ese diagnóstico diferencial.
Acá tenemos los pasos generales de la técnica. Iniciamos con una preparación de la muestra, donde se obtiene una muestra de tejido, en este caso de la pleura, y se fija en formaldeína. Posteriormente, la muestra se incluye en parafina y se corta en secciones delgadas. Luego, estas secciones se adhieren al portaobjeto de vidrio. Como segundo paso tenemos la desparafinización e hidratación. Aquí vamos a eliminar los agentes de inclusión, como lo es la parafina y el silol, y se rehidrata el tejido para permitir la penetración de los reactivos. Vamos a reactivar esos tejidos para que las moléculas que van a ser aplicadas posteriormente puedan tener una mayor facilidad de penetrar en las estructuras. Como paso 3 tenemos la recuperación antigénica. Aquí se somete el tejido a un tratamiento térmico o enzimático para exponer los epitipos de la calretina y facilitar la unión del anticuerpo. Como paso 4 vamos a tener un bloqueo de sitios no específicos. Acá se utiliza un suero o proteína para bloquear sitios de unión no específicos en el tejido, evitando así una tinción inespecífica. Esto lo que nos va a evitar son falsos positivos o falsos negativos, ¿ok? Como paso 5 tenemos la incubación con el anticuerpo primario. Aquí se incuba la muestra con el anticuerpo monoclonal dirigido contra la calretina. Este anticuerpo se va a unir específicamente a las células que expresan la proteína y es la que nos va a dar entonces esa aparición de ese color pardo o marrón intenso en el caso de que sea positivo para la calretina. Como paso 6 tenemos el lavado. Aquí vamos a eliminar los anticuerpos primarios no unidos mediante lavados repetidos. Luego tenemos la incubación con el anticuerpo secundario. Aquí se incuba la muestra con un anticuerpo secundario marcado con una enzima como lo es la peroxidasa o un fluorocromo. Este anticuerpo se unirá al anticuerpo primario. En el octavo paso tenemos lo que es el revelado. Aquí se añade un sustrato cromogénico como la diamesinobencidina, que reaccionará con la enzima de anticuerpos secundarios, produciendo un color visible en los sitios donde se encuentre la calretina. En el noveno paso vamos a tener el contraste y montaje. Acá se contrasta la muestra con hematoxilina para visualizar los núcleos celulares y se monta con un cubreobjeto. Fíjense que puede la inmunocitoquímica estar mezclada con pruebas convencionales fácilmente. Acá vamos a utilizar marcadores tumorales para determinar la presencia de calritina, iniciando con un marcador primario, posteriormente un marcador secundario que se va a unir a ese marcador primario, y luego en el revelado vamos a tener un sustrato cromogénico. ¿Qué quiere decir un sustrato cromogénico? Recuerden que cromógeno, color. Cromógeno lo podemos sintetizar como color. Entonces, este sustrato es el que va a dar el color. Pero ojo, no es que el sustrato tenga color. Es que al unirse al anticuerpo secundario, que ya marcó al anticuerpo primario, valga la redundancia, este anticuerpo primario se unió a la calretina. Entonces, allí este sustrato, al entrar en contacto con el anticuerpo secundario, va a dar origen a un color pardo o marrón intenso. Ojo, esta técnica es general, funciona para la calretina y para otros tipos de marcadores tumorales, ¿ok? Entonces, para tener en claro esto, la inmunistoquímica funciona así. Aquí tenemos un marcador tumoral primario que se une a la calretina. ¿Por qué? Porque es un marcador dirigido, es un marcador específico para ese tipo de proteína. ¿Qué pasa? Ese tipo de proteína, ¿dónde va a estar presente? En aquellas células atípicas, en aquellas células que expresen esta proteína. El marcador va a ir a esa célula, la marca, posteriormente se aplica un anticuerpo secundario, ¿ok? Ese anticuerpo secundario se une a lo que es el anticuerpo primario y posteriormente se agrega un sustrato que va a dar el revelado a partir de ese color, ¿ok? Un color pardo o marrón intenso. Y por supuesto utilizamos el contraste con la hematoxilina para diferenciar núcleos y citoplasmas. Acá en la primera imagen podemos ver un mesotelioma donde se observan células malignas que pueden mostrar una tinción focal con VER-EP4
¿ok? Estas células van a reaccionar a la calretina y van a indicar ese origen mesotelial. Es decir, si podemos ver esas células, vemos formaciones morulares, ¿ok? Que nos pueden confundir y nos pueden hacer pensar en un diagnóstico de adenocarcinoma. Eso en cuanto a la observación en una citología con una tinción de rutina, ¿sí? Una vez marcado este diagnóstico con la tinción de rutina, entonces si aplicamos el marcador tumoral, es el que nos puede sacar de dudas. El marcador tumoral nos puede sacar de dudas porque esa tinción parda o marrón es la que nos va a decir, mira, acá hay presencia de calretina, ¿ok? Acá hay presencia de calretina, hay una reacción y por eso ves el color pardo marrón. Entonces, así de fácil funciona lo que son las pruebas complementarias. Bueno, se dice así de fácil, pero fíjense que el protocolo es un poco complejo, sin embargo, el fundamento es sencillo. Entonces, el fundamento es sencillo. Lo complicado viene en cuanto al protocolo, pero el fundamento es fácil de entender porque se utiliza un marcador primario. El marcador primario marca la carretina. Posteriormente un marcador secundario que se va a unir a ese marcador primario y luego un sustrato cromogénico que es el que va a dar ese color. En la segunda imagen tenemos células mesoteliales con tinción también de calretina. Acá vemos que la imagen muestra un patrón nuclear y membranoso dando un aspecto de huevo frito con esa tinción de calretina, ese color pardo marrón. Ese color pardo marrón con una tinción de rutina no lo vamos a tener, ¿okay? Luego tenemos un mesotelioma con tinción WT1. Este es el sustrato. Sin embargo, se sigue manteniendo el marcador tumoral de la calretina. Acá tenemos una tinción nuclear de Wills tumor 1 que apoya el origen mesotelial, pero también se encuentra en algunos tumores ginecológicos, especialmente en carcinomas serosos. En la imagen inferior, en la primera que vamos a encontrar, tenemos otra imagen de mesotelioma con calretina 5,6, resaltante fuertemente el aspecto del citoplasma. Aquí podemos ver esa tinción C4. En la siguiente diapositiva, acá nos vamos a encontrar con otras pruebas que también se pueden aplicar y que van a servir para ese diagnóstico preciso. Vemos en primer lugar la hibridación in situ, que va a ser conocida como FISH. F-I-S-H. El FISH, por sus siglas en inglés, Fluorescence in situ hybridation, es una técnica citogenética que permite visualizar y localizar secuencias específicas de ADN en cromosomas o en núcleos interfásicos. Esta técnica se ha convertido en una herramienta fundamental en el diagnóstico de diversas enfermedades genéticas como el cáncer y otras alteraciones cromosómicas. Es decir, no únicamente sirve para el diagnóstico de cáncer, sino para otras alteraciones cromosómicas. ¿Cómo funciona el FISH? Primeramente se realiza un preparado de la muestra. Acá se obtiene la muestra de tejido, en este caso una biopsia, o de células como sangre o médula ósea. Esta muestra se fija en un portaobjeto de vidrio y se desnaturaliza para separar las dos hebras de ADN. Posteriormente se hacen sondas de ADN fluorescente. Acá se utilizan sondas de ADN de cadenas sencillas marcadas con fluorocromos. Los fluorocromos van a ser entonces sustancias que emiten fluorescencia al ser excitados por una fuente de luz específica, para tener claro eso. Entonces, una vez se han marcado con fluorocromos estas sondas de ADN de cadena sencilla, hablemos un poco de las ventajas del complemento en el genoma con secuencias de ADN. Como paso 3 vamos a tener la hibridación. Acá las sondas de ADN fluorescentes se incuban con la muestra. Se van a incubar con la muestra permitiendo que se unan a las secuencias complementarias de ADN de los cromosomas. Y por último, la visualización.
Las muestras las vamos a observar bajo un microscopio de fluorescencia que permite detectar las señales fluorescentes emitidas por las ondas unidas a los cromosomas. Sintetizando un poco, vamos a tener un preparado de la muestra, vamos a desnaturalizar el ADN separando en dos hebras, luego vamos a tener una marcación de las ondas y por último vamos a marcar con marcadores tumorales estas ondas. En cuanto al diagnóstico de enfermedades genéticas, el FISH se puede utilizar para detectar lesiones, duplicaciones, translocaciones y por supuesto a nivel oncológico, pues nos permite observar qué tipo de proteínas específicas podemos tener presente para así determinar el tipo de tumor. En cuanto a las ventajas del FISH, tenemos una alta especificidad, una alta sensibilidad. Es una prueba bastante rápida y versátil. En cuanto a las limitaciones, bueno, tenemos principalmente su costo, es bastante elevado. Hay una limitación en cuanto a un número de genes limitados. Esto va a significar que cada sonda solo detecte una secuencia específica de ADN. Y por último tenemos que también requiere de una interpretación experta. Los resultados requieren un conocimiento especializado en citogenética. Tenemos otra prueba complementaria como lo es la citometría de flujo. Esta es un poco más conocida y mucho más aplicable a lo que es la citología oncológica. Es una técnica poderosa y versátil que permite analizar un gran número de células de manera individual y rápida, proporcionando información detallada sobre las características físicas, químicas. En cuanto a las características físicas, podemos inclusive medir el tamaño del núcleo, el tamaño del citoplasma, todo. Y en cuanto a las características químicas, podemos saber la composición química entonces de la célula, saber el tipo de proteína que están presentes y todo lo que eso significa. ¿Cómo funciona la citometría de flujo? Bueno, es sencillo. Consiste en hacer pasar una suspensión de células alineadas una a una a través de un haz de luz a medida de que las células atraviesan este haz de luz del láser, se dispersa la luz y emite fluorescencia si han sido marcadas con fluorocromo. Es decir, acá necesitamos pruebas complementarias unidas. Tenemos la fluorescencia por un lado y la citometría de flujo. ¿Por qué? Porque la citometría de flujo hace pasar las células, nos permite medir las características físicas y químicas y el fluorocromo nos va a marcar específicamente algunas células. Nos va a detectar algunas células que van a ser mucho más fácil de visualizar por el sistema de la citometría de flujo. Esto nos va a ayudar a detectar y a recoger señales y convertirlas en datos digitales que puedan ser analizados por un ordenador en el caso de la citometría de flujo. ¿Sí? Otra prueba complementaria, bueno, en cuanto a las ventajas y desventajas de la citometría de flujo, tenemos que es bastante rápida, tiene una alta sensibilidad y multiparamétrica, es decir, permite analizar múltiples parámetros de células simultáneamente. Y en cuanto a la objetividad, los datos obtenidos son cuantitativos y reproducibles. En cuanto a las deslimitaciones, bueno, requiere de una suspensión celular. Acá las muestras deben ser preparadas como una suspensión de células individuales. La citometría de flujo es bastante costosa y el análisis es complejo. También necesita de un especialista que pueda analizar estos datos. Esto ha sido un poco lo que son las técnicas complementarias aplicables. Espero haya sido de utilidad y haya sido bien recibida la información impartida. Hasta una próxima oportunidad. Me despido, esperando que también el curso sea de bastante ayuda para todos los participantes.